Listo, Rafael, puede iniciar. Bueno, muy buenas noches. Me llamo Rafael Ricardo Valenzuela. Soy oriundo de Socorro, Santander. Me dedico a la caficultura. Estoy cursando 10º semestre de la carrera de Producción Agroindustrial. Y a continuación les voy a presentar mi proyecto de grado, que se titula El análisis del impacto en la población de la finca Las Mesitas a causa de la implementación del método de beneficio natural al café. Bueno, la problemática en la que me centré fue la contaminación que causa los lixiviados y los desechos del café. Estos lixiviados pues son básicamente la mezcla del mucílago y el agua, que pues el agua que es utilizada para ayudar a remover el mucílago que tiene el café en su pulpa, y como desechos también pues la misma pulpa. Estos desechos no tienen una buena disponibilidad, una disposición en la mayoría de los casos, siendo contaminantes del suelo y de fuentes hídricas. Esto pues ocasiona que afecte a comunidades, a las familias que utilizan este recurso del agua, y en tiempo de cosecha pues son contaminados por estos desechos del café. Tiene un gasto del agua bastante alto, tiene un gasto de 40 litros por kilogramo procesado, y el gasto de energía también es bastante alto por la maquinaria que es la despulpadora y lavador, que son los principales pues, equipos que se utilizan en, en el beneficio tradicional del café. El objetivo general es analizar el impacto en la población de la finca Las Mesitas, municipio de Socorro, Santander, con la implementación con el método de beneficio natural al café de María Castillo durante la cosecha del año 2021. Es decir, la cosecha pasada, pues esta se me hacía un poco difícil hacerla, porque no, la cosecha sea a final del año, en los meses de octubre, noviembre y enero. Entonces, pues por eso la base se realizó al final del año pasado. Y bueno, los objetivos específicos son identificar la variabilidad del tiempo de secado mediante el beneficio natural y cómo afecta esta a la población de las mesitas, relacionar las ventajas y desventajas del secado natural frente al beneficio tradicional que ha implementado la unidad productiva, evaluar los efectos causados en el proceso de secado natural al café y cómo estos generan valor agregado. Descripción del método de beneficio. Bueno, este es un método realmente muy antiguo. Se utiliza mucho en Brasil. Se basa realmente en secar el fruto con su pulpa en su estado original. Esto pues nos ahorra la necesidad de utilizar equipos, y cómo se utilizó, cómo se iba a implementar, pues se enfocó en tener el apoyo de avances técnicos de Cenicafede para poder hacer un buen proceso. Para tener un producto de calidad tenemos que tener una buena recolección. Para eso nos apoyamos con avances técnicos de Cenicafé, que nos ayudaban a reconocer la maduración óptima, y con otro avance técnico que se llama Mediverdes, para medir la cantidad de verdes, de granos defectuosos que tiene la masa del café. Y si es más alta de un porcentaje, tenemos que hacer una selección antes de proceder al secado. Tenemos que hacer una remoción de estos granos antes de proceder al secado. Este es el beneficio natural, es secar el grano con su pulpa. El diseño metodológico, bueno, el paradigma de investigación con el cual me identifico, pues, es el sociocrítico, que va ligado a una investigación cualitativa
con, con una teoría fundada. Las técnicas de investigación que utilicé pues fue un censo, una entrevista y observación directa. Los instrumentos de recuperación de datos pues fueron un diario de campo, eh, una entrevista semiestructurada a la población de la finca Las Mesitas y un análisis de catación o análisis sensorial del café. Bueno, como resultado al objetivo 1, que era identificar esa variabilidad del tiempo, como primera medida, pues se hizo durante el secado, se recuperaron datos donde se analizaba la temperatura del patio de secado, la humedad, la humedad, el peso del día a día, se iba registrando también el peso, el tiempo de exposición solar, cuántas horas de exposición teníamos diarias, la textura que iba teniendo el café día a día y el color que tenía el café. Esto nos arrojó pues que el tiempo de secado fue de 6 días, 7 días, 6, 7 en promedio, y esto depende mucho pues, de las condiciones climáticas que tengamos. Si van a haber días nublosos, pues lógicamente nos va a tardar más el secado. ¿Y cómo afecta esto a la población de Las Mesitas? La disponibilidad del patios de secado tendría que ser mayor. Tendríamos que tener al menos un patio con las mismas dimensiones, eh, un patio más para poder cubrir y no saturar la unidad productiva, porque no tendríamos dónde secar el, el otro café, porque es un proceso más demorado. Entonces tendríamos que tener al menos un patio de secado más o implementar un silo, que es una secadora que funcionan con combustible de gas o de cisco. Este cisco pues proviene de la cascarilla seca del café y que estos alimentan eh, estas secadoras. Entonces, ese sería cómo afectaría a la población de la finca Las Mesitas. El resultado del objetivo 2, pues comparamos las ventajas y desventajas de, del beneficio natural con el beneficio tradicional. Entonces tenemos unos ítems como la energía eléctrica, que tenemos en el natural un bajo consumo, casi nulo, y en el beneficio tradicional es un consumo alto. En la energía eléctrica es un consumo alto, pasando a ser 8 veces más que un recibo normal, de un mes donde no hay cosecha, que está rondando de 50.000 pesos, pasa a ser recibos de 450.000 pesos. Entonces tenemos un consumo alto de energía. Igualmente en el agua, tenemos un gasto de 6 veces más. El recibo del agua llega mucho más costoso, el consumo mucho más grande, y en el natural no tenemos un consumo del agua, es casi nulo. Eh, la infraestructura para el secado natural, pues realmente son patios de secado adecuados con plásticos, que son las marquesinas que llamamos normalmente, y para el tradicional tenemos que tener un beneficiario que consta pues de una tabona con 2 pilas, una de 2 plantas, una tabona de 2 plantas, con una pila de recibo donde recibe el café con pulpa y pues una pila donde tiene a la disposición del café ya despulpado. Tenemos que tener patios de secado igualmente, una fosa para acumular la pulpa, almacenarla, pilas de lixiviados para tratar estos lixiviados de alguna manera, que es algo difícil, eh, por la gran cantidad de agua y de lixiviado que es muy difícil tratarlos. Tenemos que tener un tanque para almacenamiento de agua, para la disposición y para poder tener estos beneficios tradicional. En cuanto a equipo o maquinaria, pues tenemos que para el café natural solo necesitamos un arnero como para seleccionar, cuando tenemos que seleccionar el, el café, sacarle granos verdes, secos, brocados, antes de proceder al secado.
Y para el beneficio tradicional pergamino, tenemos que tener una despulpadora, lavadora y un monitor. El tiempo de secado del beneficio natural pues osciló entre 6 y 7 días. El beneficio tradicional tarda entre 3 y 4 días. Esto quiere decir que dobla el beneficio natural al otro, y esto es la mayor dificultad, problema que tenemos. La probabilidad de contaminación de beneficio natural es muy baja, casi nula, en cuanto al tradicional es bastante alta, por lo que en cosecha se ven muchas contaminaciones porque no hay una buena disposición de estos desechos, no hay una buena eh, acumulación o un buen compostaje de esta pulpa, no hay un buen tratamiento para los chiviados, entonces se les sale a veces de las manos a los productores y hay contaminaciones. El resultado 3, el objetivo, pues decía los efectos que causa este secado en el café, y cómo estos podían generar valor agregado. Realmente el análisis lo realizaron por parte de Alma Café en convenio de la Federación Nacional de Cafeteros en la cooperativa de Socorro Santander. Este fue dirigido por Gustavo Grande, analista encargado, eh, junto con su equipo, y él describía el café con notas vinosas. eh, con- Tuvo un buen perfil en general, con dulzor alto. Este dulzor pues eh, es más por la absorción de azúcares del mucílago durante el secado. Él mencionaba que, que normalmente los cafés procesados con este beneficio suelen ser a frutos rojos, tener unas notas a frutos rojos y dulzor alto, teniendo claramente un buen beneficio, un buen proceso. Esto es atractivo para muchos comerciantes y consumidores de cafés especiales que buscan calidad y eh, valorar algo adicional en esos cafés especiales. Bueno, resultados de la entrevista semiestructurada que se le hizo a la población de las mesitas. Eh, Estos son dos gráficos que los tomé de los resultados de la entrevista. El, el primero, pues, si apoyarían este tipo de secado para la próxima cosecha. Fue satisfactorio porque todos apoyarían este beneficio para la siguiente cosecha. Y la siguiente gráfico es si promoverían la implementación de este método con la comunidad. También fue bastante alto, casi total, donde sí lo apoyarían y lo promoverían. Es importante pues promover este tipo de secado y promover la comercialización y la compra de este café, de este tipo de beneficio. El impacto pues para la población de la finca Las Mesitas en tema social está muy ligado al ambiental, teniendo de que si disminuimos el riesgo de contaminación, pues vamos a tener suelos limpios y nuestras fuentes hídricas limpias. En lo económico, al generar valor agregado y tener un futuro cliente, un posible cliente, pues sería una buena oportunidad para comercializar el café por otro medio que no sea la federación. ¿Y por qué por otro medio que no sea la federación? La federación no compra este café con este beneficio. No sé por qué, no está comprando este café. Solo compran pergaminos, y cuando compran estos cafés realmente son pequeñas cantidades y eso lo utilizan para microlotes, que son para concursos y no nada más. Entonces hay que buscar clientes aparte de esto, independientes, para
poder comercializar este tipo de café. Bueno, en conclusión, entonces, el tiempo de secado son 7 días soleados. Se afecta negativamente a la población porque tiene que hacer una inversión tiene que hacer una inversión de capital para poder tener más disponibilidad de patios de secado o una secadora. La desventaja principal, pues sí, el tiempo de secado, y como ventaja primordial es el ahorro de los recursos que tenemos, la luz eléctrica y la, el agua, que es tan preciada. Eh, la tercera, pues los efectos que se vieron, pues como les mencionaba antes, gracias a la absorción de azúcares que tiene mucílago durante el secado, pues se dan estos atributos especiales en este café, lo que puede generar valor agregado para una posible comercialización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rafael. No sé si los profesores tengan preguntas o comentarios para él. ¿Ya puedo dejar de compartir? Sí, señor. A menos que se requiera revisar algo en las diapositivas. Aló, Rafael. Sí, señor. Muy buenas Bueno, noches, Rafael, profe Milton. buenas noches. Bueno, el trabajo pues es interesante. Tenía mucha inquietud en cuanto el criterio de cuantificación, y no fue cuantificación, sino fue cualitativo. Entonces, bueno, ahí me derrumbo un poco porque lo leí, no lo aterricé bien, sino hasta ahorita que lo explica. Hay un tema, y es que en la valoración en lo social veo que eh, fue como un tema de aceptación, mas no veo que haya valorado el efecto de los trabajos, cómo afectaría socialmente a ese grupo familiar que entiendo que es muy cercano a usted, o es su núcleo familiar más cercano, según lo que puede ver por los encuestados, y es haber enfocado el cosechar este grano, las demoras en cosecha, porque debe haber unos criterios de cosecha según lo que usted planteó de granos verdes y toda esta cuestión, que tengan el mismo grado de uniformidad. El tiempo de secado pues va a ser mucho más largo, estamos hablando que casi que se duplica según lo que usted mostraba en sus tablas. Entonces eso también va a implicar tiempos en las personas, en la disponibilidad, en los patios de secado. Entonces pienso que el trabajo, Rafael, también debió haber enfocado a ese tiempo, a cuantificar ese tiempo adicional, y si a lo largo del tiempo compensa esas horas de trabajo versus el sistema tradicional. Eso viéndolo como en cuanto a las bondades, ¿no? Porque implica hacer unas infraestructuras, hacer patios de secado mucho más grandes, de pronto también marquesinas sobre ellas para protegerlos de las lluvias. Bueno, eso y una cantidad de cosas que usted como cafetero lo conoce más que nadie. Entonces, pienso que debió en ese análisis avanzar mucho más hacia el tema de las personas, incluso el tema de la cosecha, es algo que debió haber valorado. Entiendo que está organizada la finca por lotes hacia sus familiares, entonces ellos también van a modificar sus métodos de cosecha, y debió haberlos cuantificado, haber valorado, no cuantificado, sino valorado ese efecto, en esa percepción, cómo va a afectar el desarrollo de ellos como caficultores, porque entiendo son caficultores de vida, de generación tras generación en el tema del café. Entonces, ese tema es, creo que, de los aspectos que también debió de haber revisado. En cuanto a al tema de las calidades, pues yo creo que es donde de pronto pudo haber hecho más énfasis en hacer un comparativo con cafés convencionales, o de pronto un café convencional de su finca, y en un mano a mano haberlo Profe, contrastado. Sí, sí, Rafael. sí, no lo coloqué en la presentación porque me dio miedo que no me alcanzara el tiempo, pero sí en el documento sí está el contraste o sea, la comparación del café del otro, de un tradicional, de un pergamino. Y en cuanto a lo anterior, en el documento pues sí hubo aclaraciones sobre eso, pero realmente está
el tener una buena recolección debería que ser muy general, sea para un proceso o para otro, tiene que ser muy, tenemos que estar adecuándolo. Realmente, pues, cuando estamos en cosecha, se capacita a los trabajadores para que tengan una buena recolección. Y a veces, pues, se le tiene que, cuando un trabajador no trae un café bien cosechado, pues tiene que corregirlos, bueno, y eso, o sea, esos aspectos de estos avances técnicos de Café, pues están realmente dirigidos a una cosecha de café tradicional, a la normal, sino que son aspectos muy importantes para tener un café de calidad y pues que van a resaltar mucho cuando vamos a ofrecerlos, bueno, porque ya van a ser más analizados. Entonces, Entonces, por eso Rafael, los resalté mucho. En los tiempos sí va a haber más trabajo, por así decirlo, pero si se implementara este secado, pues es lo que se propone, no es una totalidad, realmente es un porcentaje del total de la cosecha. El tiempo que se utiliza despulpando el café, pues también sería un ahorro de tiempo, porque ya se estaría invirtiendo, se estarían ahorrando un tiempo en eso. Entonces, digamos que equilibraría un poco, no tanto, para poder ser el mismo tiempo que utiliza el tradicional, pero ya disminuiríamos, por ejemplo, un día y ya no quedaría tanta distancia y pues con un patio de secado más, eh, ya tendríamos más o menos cubierta que no hubiera una saturación de café. entonces se fija, Rafael, que hay un cambio en la conducta cafetera. Entonces, Sí, hay eso un es algo cambio importante. que debió de haber de pronto procurado cuantificar. El otro aspecto que veo es, pues es como descubrir que el agua moja, ¿no? Pero en un análisis del agua en el momento de la cosecha, si cuenta con la maquinaria y el proceso de fermentación clásico o convencional que se maneja en el país y sus lixiviados, en el grado de contaminación como lo planteaba la bibliografía, para validar eso que dice la bibliografía y comparar con el café que se está secando donde es cero contaminante. Entonces, si a vuelta de un año o a vuelta de 10 o 20 años, te dicen en 20 años, porque eso hay que cuantificarlo de esa forma. Tú dices, sí, 40 litros que por kilo y esto, pero entonces, ¿cuánto estoy produciendo y cuánto estoy haciendo en 10 o en 20 años? Y ahí se ve la inmensidad de agua aquí que se está protegiendo y es el gran impacto que se debe mostrar. Entonces, yo creo que también, haber como entrado un poco más en detalle, hubiera como dado una mayor, ¿cómo le digo yo?, mayor profundidad a su trabajo, porque el trabajo no es malo, es bueno. Y lo que mencionó, el tema de microlotes, esa es la forma de vender ese café no es para venderlo de montón. Y mal Sí, haría en usted procurar ese manejo que es de los primeros, hay ya varios productores que están manejando ese tema, pero es de los primeros que lo está empezando a manejar y no justifico que lo vaya a vender como un pergamino convencional, ¿no? Eso es cosa aparte y eso es lo que debe procurar y que me imagino que por eso optó también pensando en las posibilidades de una mejor comercialización. No tengo más apreciaciones, muchas Rafael. gracias, profe Milton. Profesor Alfonso, ¿usted quisiera aportar algo? Buenas, muy buenas tardes. Pues Buenas tardes. en cuanto felicito a Rafael, pues un buen trabajo y pues el esfuerzo que hizo. Pero yo estoy de acuerdo a veces con Milton. ¿En qué sentido? En que sí le falta profundizar un poco los temas y también, pues ya aquí explicó, porque los objetivos tanto específicos que tenía no están claros
en las conclusiones. Entonces, pues aquí lo aclaro un poco, pero pues siempre pienso que casi todos esos temas le tocó mejor y de verdad que lo felicito. No tengo más aporte que dar o crítica. Gracias. Listo, profesor Alfonso, muchas gracias, profesores. Rafael, los profesores se van a disponer a realizar la evaluación y a su correo el ingeniero Iván le estará enviando el formato de nota que es el que debe adjuntar a su documento. ¿Listo? Y esto, pues yo quiero agradecer a los dos profesores por esas correcciones. Realmente hacen que uno se esfuerce y analice, venga, ¿dónde está el error? Venga, ¿cómo hago? Porque realmente esa era muy difícil para con el profesor de asesoría conectarse, él no tenía exposición, bueno, era un poco difícil y uno le tocaba como ahí, bueno, ¿cómo arreglo esto? Y pues gracias a un profesor que se llama Dorian, de la UIS, que él nos ayudó mucho en la metodología. Realmente si no fuera por ese profesor no hubiera presentado este trabajo así medianamente. Y pues gracias por esas correcciones, porque uno pues va evolucionando, le van exigiendo y va uno avanzando como profesional y pues también en los detalles que tiene que uno mejorar. Muchísimas gracias y bueno, pues estaré atento a cualquier cosa. Ok, Rafael, bien. Listo, Rafael, que esté muy bien. Bueno, muy buena noche a Hasta todos. luego.